criptomonedas. Bueno, seguramente las escuchamos a diario. Algunos las conocen, otros las conocemos o queremos saber a profundidad, o como en este caso, conocer algunos lugares, como hoy les voy a enseñar 6 lugares donde podemos comprar, vender, hacer cambio de divisa y obviamente tener nuestro dinero por nuestro duro trabajo comprando las criptomonedas o negociando con ellas. Eso sí, también hay que tener cuidado, por eso hoy les vamos a mostrar 6 lugares, los más recomendados, los más confiables que podemos tener, ya que entre una de esas noticias, por ejemplo en Argentina, si me equivoco me corrigen, que robaron a 200 personas. Por supuesto, también hay ladrones que se quieren aprovechar de estas nuevas alternativas que tenemos para, como casi trading, conseguir dinero. Por supuesto, también les voy a estar mencionando más adelante cómo, digamos en nuestro caso en Colombia, en nuestro país, ya bancos como Bancolombia y Da Vivienda están teniendo pruebas pilotos, y como más adelante también PayPal va a permitir, la gran plataforma, de comprar, pasar a nuestro cambio, en este caso a PayPal, tenerlo en dólares como siempre ha sido, y por supuesto tener a cambio de divisa y pasarlo a nuestra tarjeta o a lo que usted desee. Entonces, no siendo más, no quiero hablar más, esto no es preparado y vamos a verlas. La primera, en este caso, la página de Bitso también es muy buena, muchas personas la han recomendado. ¿Por qué? Y he encontrado varios beneficios, entre estas de que permite cualquier tarjeta, obviamente siendo débito o crédito, para hacer las compras. Además de eso, podemos tenerlas, podemos guardarlas sin la oportunidad de perderlas, como muchos otros también lo tienen, pero que no solamente podemos comprar criptomonedas, sino de las muchas otras, como muestra aquí las 9 criptomonedas, como es el Bitcoin, el Ethereum, el Troex, el Bitcoin Cash, que también se está volviendo muy popular, y el Litecoin, que también está en boca de muchos y es muy fácil de crear, es totalmente gratuita, desde el mismo momento en que usted la crea puede operarla. Vamos para la segunda, que también es muy buena, que es mucho más conocida y que se llama Binance. Obviamente en la descripción les voy a estar dejando todos los links de los sitios donde podemos comprar las criptomonedas, pero además de eso también les voy a dejar un link en mi sitio web donde voy a resumir lo mejor de cada una de ellas, que usted puede ver referencias y obviamente también los links para que pueda corroborarlas, que pueda probarlas, y obviamente esta también permite comprar todas, el Ether, el Bitcoins, el Binance y cada una de ellas. En este caso pues también acepta tarjeta de crédito o débito, como muchos también han conocido, como por ejemplo Nequi, DaviPlata, Movit, o otras de ahorro que tenemos y que se trabaja con nuestro dinero, no con el dinero del banco, que siempre lo he explicado aquí en el canal. Y que tengan en cuenta, más adelante voy a explicar cómo podemos trabajarlas porque se están volviendo legales, ¿sí? Y cómo podemos comprar con cualquier tipo de tarjetas. Luego les voy a mencionar otra vez las mismas y que podemos trabajar con ellas, y luego entonces cómo las cambiamos a nuestra cuenta de ahorro, pero es más adelante. Téngale paciencia porque esto todavía, digamos que está en su evolución, aunque hace mucho rato han salido. Entonces recuerde la segunda, Binance. La tercera, Buda, que también es otra de las muy buenas. En este caso también nos ubica en nuestro país, en Colombia, y podemos comprar. Esta sí es un poquito más limitada en cuanto a las monedas, pero me gusta porque podemos trabajar en este caso con Bitcoins y Ether, que son tal vez las que están posicionadas ahora, y que nos permite hacerla directamente desde Colombia, ¿sí? Y que podemos trabajar con ellas. También es un sitio muy seguro donde también podemos poner nuestra tarjeta de crédito, de débito, y en este caso también como otras que también tienen su aplicación y que podemos usarlas entonces directamente desde nuestro celular. Aquí más o menos vendría siendo la plataforma, cómo se utilizaría una vez nos registremos y cómo empezamos entonces a operar, a generar, a trabajar, a comprar y a vender. Y por supuesto, más adelante les voy a mostrar unos sitios donde nos dan o generamos criptomonedas y cómo podemos ganarla. Hay unas que nos hacen perder tiempo, pero hay otras que podemos minar un poco más rápido y mucho más fácil. Vamos para la cuarta. Vamos a hablar de Banescoin, que también es otra de las buenas plataformas. En este caso es muy parecida a Binance, que también
digamos que cumple con la misma funcionalidad, tiene las mismas criptomonedas, realmente casi todas la tienen, solamente de que cada vez y a medida que pase el tiempo van a salir más plataformas donde se pueden comprar, donde se puede generar, eso sí, como siempre les digo, tenga en cuenta muchos factores para que no nos vayan a estafar. Y antes de hacerlo, no porque yo se las esté mostrando, busque referente a cada una de ellas, de las que le mencioné, si quiere trabajar con ellas, detalles como por ejemplo compradores, mensajes, comentarios, para tener más referencias y de que no nos vayan a estafar. Por supuesto, en la quinta, muchos conocen a eToro. Y muchas plataformas de trading también tienen, en este caso, bitcoins o todo este tipo de monedas digitales que podemos empezar a comprar. Solo que ahora eToro, digámoslo así, le está dando más fuerza a este tipo de monedas, o las está promocionando más para que las personas pasen a su plataforma de trading, donde entonces también pueden invertir y que puedan entonces comprar. Otra, en este caso la 6, me ha gustado mucho Bitcoin. ¿Por qué? Porque esta plataforma nos permite trabajar no comprando dólares como la gran mayoría. Porque por ejemplo cuando usted entra tiene que comprar dólares, ¿sí? Casi por lo general son 10 mínimo para poder empezar a operar. En este caso Bitcoin nos permite hacerlo, como la otra que les mostré acerca de Colombia también, trabajar con, en este caso por ejemplo, si estoy en Colombia, con pesos colombianos y empezar a trabajar con ellos y no tengo la necesidad de comprar dólares para poder hacerlo. Y como todas las cuentas, aunque aquí nos digan que está gratis, pues realmente todas las cuentas digamos, donde vamos a comprar criptomonedas son totalmente gratis. Por supuesto, cada uno de nosotros tendrá una plataforma en la cual quiere trabajar. Por eso hoy solamente les dejé 6 en las cuales usted puede tomar la tarea de investigar más a profundidad y cuál de estas le permite con toda confianza comprar bitcoins. Obviamente esto es un tema muy largo, es un tema muy extenso, pero también es un tema delicado en el cual debemos pensarlo muy bien, ¿sí? No solamente a la hora de comprar en lugares seguros, sino también de cómo hacerlo, cómo invertir y cómo trabajar con ellas. Por eso lo invito, porque más adelante voy a seguir mostrando este tipo de información en el cual podemos comprarlo con cualquier tarjeta de ahorro, porque ese ha sido mi lema o como he llevado mi canal. Y por eso lo invito a que deje su comentario. Si tiene alguna duda, con mucho gusto lo voy a resolver. O simplemente lo invito a que se suscriba. De pronto encuentre algo que le pueda gustar. No siendo más, como siempre, soy Alejo Rodríguez y nos vemos en un próximo video.